Bien, en este video vamos a hablar un poco sobre los conceptos de circuitos en régimen transitorio y cómo MATLAB y Simulink nos pueden auxiliar en el análisis de estos circuitos. Particularmente vamos a ver dos herramientas que posee MATLAB de entre la gran variedad de recursos que tiene para análisis de circuitos en régimen dinámico o transitorio, que es exclusivamente la descomposición en fracciones simples y la transformada inversa de Laplace. Estas dos herramientas me sirven cuando estoy trabajando en el dominio transformado S y me facilita lógicamente el cálculo de la antitransformada, ¿no? Una vez que tengo una expresión algebraica eh, como un cociente de polinomios, es obviamente mucho más simple descomponer en fracciones simples para hallar la antitransformada de forma más rápida, ¿cierto? Y después vamos a ver que también podemos calcular la transformada inversa de Laplace de esas funciones y de funciones un poco más complejas. Esto es posible justamente porque MATLAB posee una caja de herramientas, la caja de herramientas de matemática simbólica, que permiten trabajar con expresiones simbólicas, es decir, no solo expresiones numéricas como veníamos trabajando hasta ahora, sino que directamente expresiones algebraicas en forma de simbólica y directamente operar con ellas en forma simbólica. Entonces yo puedo directamente, vamos a ver, introducir una expresión en el dominio S con la variable compleja S como un símbolo y trabajar con esas expresiones. Además podemos calcular derivadas integrales de esas expresiones, manipularlas algebraicamente y, como dijimos, transformarlas ya sea usando la transformada de Laplace o de Fourier. Vamos a ver directamente en un ejemplo que es más sencillo. Vamos a agarrar un circuito relativamente simple, un circuito RL que tenemos en la figura. Tenemos una fuente de 50 volts que inicialmente está conectada y el circuito está operando en régimen permanente, y en tiempo igual a 0 el interruptor pasa a la posición 2, desconectando la fuente de 50, conectándola de 100, ¿cierto? Estas dos fuentes son de corriente continua. Y me pide que halle la corriente, o sea, la intensidad de corriente, una vez que el interruptor pasó a la posición 2 y que se grafique la evolución de la misma, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a primero resolverlo en forma tradicional. Siempre eh, arrancamos observando las condiciones iniciales del circuito, ¿cierto? En este caso, inicialmente el circuito es un circuito de serie RL con la bobina conectada en serie con la resistencia y en serie con la fuente de 50 volts. Y en régimen permanente, la bobina sería un cable, ¿no? Idealmente, y tenemos una corriente que se establece como la tensión de la fuente dividido la resistencia me daría 2 amperes. O sea, menos 2 amperes en este caso porque, bueno, se eligió el sentido de la corriente en realidad contrario al de la fuente, ¿cierto? Pero bueno, esto después nos va a servir para indicar la condición inicial de la corriente en la bobina. Una vez que tenemos la condición, o sea, la corriente inicial en la bobina, pasamos a directamente plantear siempre el circuito transformado una vez que pasamos a la posición 2, ¿cierto? En la posición 2, la fuente de 50 volts queda desconectada, se conecta a la de 100, teníamos una corriente inicialmente, y en el dominio transformado, ¿qué tenemos? Tenemos la fuente de tensión transformada, era 100, una constante, transformada me da 100 sobre S, tenemos la resistencia, que el dominio transformado sigue siendo R, y la transformada de la bobina con su condición inicial. La bobina sería S por L, o sea, S por la inductancia, y la condición inicial sería el valor de la inductancia por la corriente en T0 menos, ¿cierto? Acá, en la polaridad de la fuente que representa la condición inicial, estamos poniendo el menos por considerar directamente en ese sentido. Entonces, bueno, lo que tenemos que determinar es esta corriente. Como es un circuito serie directamente, planteamos la ley de tensiones de Kirchhoff a lo largo de este circuito y decimos que 100 menos IS por IR menos IS por la bobina por SL
menos L por I0 menos igual a 0. Sumatoria de tensiones igual a 0 con su correspondiente polaridad, ¿cierto? Despejamos la corriente, que es nuestra incógnita, me queda esta expresión, que sería 100 sobre S menos L por I0 menos sobre R más SL. Esta sería la expresión algebraica, reemplazando los valores de las constantes de la inductancia, resistencia y la corriente en I0 menos, me va a dar esta expresión numérica, ¿cierto? Trabajando un poco llegamos a esta expresión en el dominio S, o sea, 10.000 menos 2S sobre S cuadrado más 2.500S. El siguiente paso entonces es determinar la antitransformada. Podemos hacerlo utilizando la tabla de Sadowski. Para eso podemos buscar o directamente el código de esta expresión, o directamente trabajar un poquito y llevar las dos expresiones un poco más sencillas para que sea más fácil. Entonces, bueno, directamente dividimos en dos términos, ¿cierto? Trabajamos un poquito para hallar la expresión, o sea, directa, que se encuentra en la tabla, ¿cierto? Factor común 2500, y aquí en el primer y segundo término, y el primer término me va a dar que es el código 00.110, cuya antitransforma es 1 menos exponencial de menos t sobre t grande, que en definitiva t grande es 1 sobre 2500. Cuando lo llevamos al tiempo me queda 10.000 y dividido 2500 por 1 menos exponencial menos 2500t. Y en este caso tenemos el código 00.010, cuya t transformada es 1 sobre t por e a la menos t sobre t grande. Llevándola al tiempo me queda 2 por e a la menos 2500t, ¿cierto? Sumando acá, simplificando 10.000 con 2.500, me queda que es 4 menos 6 por e a las 2.500t, ¿cierto? Entonces ese sería el valor de la corriente, ¿cierto? Vemos que se verifica en tiempo 0 vale menos 2 el valor de la corriente, y en tiempo infinito, esto tiende al 0, la corriente queda 4, ¿cierto? Para 100 sobre 25, ¿cierto? En tiempo infinito, ¿cierto? Entonces, bueno, esta era la forma de hacerlo en forma manual, como quien dice, utilizando las tablas de antitransformada. Obviamente este es un circuito simple, nos da una expresión simple de Laplace, pero la idea es simplemente presentarles las herramientas con que cuenta MATLAB para facilitar un poco ese proceso. Una de las herramientas con las que cuenta es la función residuos, o residue en inglés, que básicamente lo que hace es una expansión en fracciones simples de una función racional del tipo n sobre d, o sea, n es un polinomio, el numerador, y d es el segundo polinomio, el denominador. Esa función lo que me devuelve es la expresión en fracciones simples, o la expansión en fracciones simples del cociente de polinomios. Entonces vemos que para cocientes de polinomios de alto orden realmente me simplifica bastante para llegar a expresiones más sencillas de antitransformar. ¿Cómo se utiliza esta función? Básicamente requiere dos variables de ingreso. Una variable n, que serían los coeficientes del numerador del polinomio en orden decreciente, y la otra serían los coeficientes del denominador en orden también decreciente. El resultado que me va a dar son básicamente tres coeficientes, ¿cierto? Numeradores de la expansión en fracciones simples, los polos, en definitiva, las raíces de esos numeradores, de esas fracciones simples, y si tenemos algún término independiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se aplican definitivamente al ejemplo nuestro? Bueno, nosotros teníamos la expresión de la corriente, ¿no?, en el dominio S, que era este cociente de polinomios. O sea, distribuyendo en el denominador S me queda S cuadrado más 2500S, y esto en definitiva serían los coeficientes que yo tengo que ingresar en la función. O sea que armamos un vector con los coeficientes del numerador, que sería menos 2 en orden decreciente, el primero es menos 2 y 1000 y 10.000, un vector en definitiva con esos elementos, y en el denominador voy a tener el coeficiente mayor es 1, el que le sigue es 2500, y el coeficiente independiente en este caso es 0, no lo tengo, o sea que lo tengo que especificar.
Cuando aplico en definitiva la función residuo nd, me va a dar en definitiva que r es menos 6 y 4, que serían los numeradores de las dos fracciones simples que tengo, y después las raíces. Una es menos 2500 y otra es 0 y no tengo término independiente. Entonces con esos datos yo armo mi descomposición en fracciones simples. Sería menos 6 en S menos 2500, me queda S más 2500, y 4 sobre S menos 0, ¿cierto? Entonces vemos que es una expresión bastante más sencilla, ¿cierto? Para trabajar y para triunfar. Entonces lo vemos directamente en MATLAB cómo trabaja. O sea, tenemos que definir eh, los dos vectores en definitiva con los coeficientes del numerador y del denominador, simplemente con definir dos vectores de forma sencilla. Después directamente aplicamos la función residuo n y d. Ejecutamos ese comando y me va a dar, como dije, los coeficientes de las fracciones simples, así de sencillo. Realmente esta función es muy útil cuando tengo cocientes de polinomios bastante complejos, ¿cierto? Pero cuando queremos hallar la antitransformada tenemos otra función todavía más potente de MATLAB que se llama iLaplace, que en definitiva sería la inversa de Laplace, o la función que te permite hallar la inversa de Laplace de una función simbólica. O sea que en este caso era lo que les dije anteriormente, que necesitamos trabajar con una función simbólica, ¿cierto? O sea que tenemos que definirla, la función simbólica. Eso es relativamente sencillo. Simplemente cuando vamos a trabajar con variables simbólicas, lo que tenemos que hacer es avisarle a MATLAB cuáles serán esas variables simbólicas. Simplemente llamándolas o definiéndolas con el comando sims, es decir, que estas variables que siguen, que se definen a continuación, son las simbólicas. En el caso de una función del dominio S, la única variable simbólica sería la variable compleja S. Entonces, definimos la variable compleja S y después directamente lo que hacemos es escribir la expresión algebraica de esa que queremos antitransformar, ¿no? En este caso era la expresión que teníamos acá, ¿cierto? Que sería menos 6s más 2500 más 4 sobre s. Menos 6 sobre s más 2500 más 4 sobre s. Esa es nuestra expresión en forma simbólica. Y ahora lo que hacemos es utilizar la función inversa de Laplace. Y Laplace I, que sería nuestra corriente, me va a dar como resultado la expresión en función del tiempo, ¿cierto? O sea, me da como resultado la antitransformada de esa expresión. Realmente muy útil. Entonces, lo vemos directamente en MATLAB. Acá lo tenemos. Fijámonos, o sea, tenemos que definir siempre, acuérdense, si yo defino el polinomio con la variable s sin haber definido que es básicamente una variable simbólica, me va a dar un error, me va a decir que no es una función válida o definida la variable s. Entonces, acuérdense siempre, hay que definir la variable s y en ese caso te lo toma. Vemos que acá me creó una variable, en definitiva, que es simbólica, tiene otra denominación, y vemos que es en realidad una matriz de 1 por 1 que almacena información simbólica. Si yo quiero ver la expresión en pantalla de la variable i, existe también otra función que lo que hace es mejorar la visibilidad de las funciones, se llama pretty. En definitiva, en funciones simbólicas te demuestra las funciones de una forma más fácil, ordenada y legible, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos la expresión en el dominio S. Directamente lo que hacemos ahora es aplicar la antitransformada, la inversa y Laplace I, y lo que me va a dar como resultado, en definitiva, es la expresión en el dominio del tiempo que habíamos estado buscando. 4 menos 6 exponencial 2500. Entonces vemos que es realmente sencillo. Pero en definitiva, nosotros acá habíamos hallado primero las fracciones simples y después antitransformamos. Pero en definitiva, esta función aquí es mucho más potente, porque en realidad puedo hallar la antitransformada directamente, o sea, de la expresión que tenía inicialmente antes de hacer
definirlo, dividirlo en fracciones simples, o sea que en definitiva puedo hallar la antitransformada de cualquier función simbólica. Entonces, para probarlo vemos lo mismo, definimos la variable s, definimos ahora la variable o la función en el dominio S sin dividir en fracciones simples, teníamos con el S cuadrado más 2500 y la antitransformada me va a dar el mismo, exactamente el mismo resultado, ¿cierto? Lo vemos en MATLAB, ¿cierto? Acá tenemos la nueva expresión, ¿cierto? De la corriente, le puse I1 para diferenciarla de la otra. Si quieren verla de forma más ordenada, era 2S menos 1000 S cuadrado más 2500S, ¿cierto? Si queremos hallar la antitransformada, aplicamos la función y Laplace y vemos que el resultado es exactamente igual al que teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces vemos que realmente esta función es muy potente y me permite rápidamente hallar la antitransformada de una función, en este caso simple, pero se puede ingresar cualquier tipo de función. Y nos quedaba en definitiva graficar el resultado. Bueno, también MATLAB posee una función que te permite graficar funciones simbólicas. En definitiva, lo que te dice es que, dada una función simbólica, le asigne valores a esa función y la grafiques. En realidad es similar a la función plot, pero en el caso de funciones simbólicas, no numéricas. Entonces, la única diferencia es que se llama fplot, fplot. Entonces se dice que es fplot, tengo que indicarle qué función quiero graficar, qué función simbólica, que en este caso es la corriente I que yo tenía acá, y después decirle el intervalo entre 0 y 0,02 segundos, ¿cierto? Entonces lo que me hace en definitiva es graficarme la función, ¿cierto? Que era la función de la corriente, o sea que la corriente iba de menos 2 a 4 positivo y se establece en tiempo infinito 4, si quieren poner un mayor tiempo, por decir, hasta 0,5, es simplemente cambiar ahí el intervalo, ¿cierto? Y bueno, vemos que se establece obviamente en 4 amperes. Si quieren se agregan las etiquetas de los ejes X e Y. En definitiva, es una función para graficar los resultados. La corriente I1, en definitiva, era la misma, se obtuvo por la antitransformada de la expresión original sin dividir en fracciones simples. Si ustedes quisieran graficarla para verificar si es la misma, van a ver en definitiva sí que es la misma. Lo que tienen que hacer es, vamos a retener el gráfico y graficamos I1, ¿cierto? En función de... Vemos que es exactamente, obviamente, la misma expresión, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que vimos ahora en realidad es dos de las herramientas más interesantes que tiene MATLAB para trabajar en el dominio de Laplace, para el análisis de circuitos transitorios, que realmente facilitan, por un lado, manejar las ecuaciones algebraicas en el dominio de Laplace para simplificar polinomios hallando las fracciones simples, o directamente antitransformar y hallar las ecuaciones, las funciones en el dominio del tiempo.